Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy me dio mucho gusto entrar y ya ver a muchas conectadas. Bueno, es que decía 7, pero ya vi que es Mechita. Pensé que había 7 personas. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy la clase. Esta semana la clase es grabada por nuestra hermana Ceci. Nuestra hermana Ceci entró a trabajar y bueno, desafortunadamente ya no se puede conectar en el horario de la clase, pero bueno, pues sigue comprometida en compartir la palabra y nos grabó la clase. Entonces la voy a compartir para que podamos escucharla. Y bueno, pues al final, si tienen algún comentario, adelante. Voy a compartir, permítanme. Creo que ahí podemos ver todas la pantalla. Vamos a orar para comenzar la clase. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta tarde. Gracias por las mujeres que están conectadas, Señor. Damos gracias por ese corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por la hermana Ceci que nos grabó esta clase. Te pedimos, por favor, que en esta tarde tú tomes el control, como siempre, Señor, de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, Padre. Permite, por favor, que esta clase sea edificante, que entre todas podamos aportar algo más, Señor, podamos enriquecer cada semana lo que vemos aquí, Señor, pero sobre todo, como siempre, te pedimos que seamos hacedoras y no solo oidoras. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la provisión de toda esta semana, Señor, por las luchas que tenemos, por los problemas, por todo lo que hay en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que todo lo que hay y en todo lo que hay, Señor, pues tú nos provees de todo lo necesario, Señor. Tú no nos vas a dar alguna tentación más allá de la que podamos soportar, Señor. Y también hacemos referencia a las pruebas, a las luchas, a todo lo que vivimos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y bendícenos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, me dicen, le voy a poner play. Hola, buenas tardes, hermanas. Bueno, en esta ocasión, esta clase va a ser grabada. ¿Sí se ve? Entonces vamos a iniciar. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente nuevamente con ustedes. Gracias. Y ¿Se escucha? bienvenidas a todas. Y en esta tarde vamos Sí, a sí, se escucha bien. ver Perfecto. una situación que nos ocurre a casi todas las mujeres. Prácticamente a todas las personas nos ha pasado que nos llegamos. Ya no se escucha, hermosa. Con los hijos, el mismo trabajo o el día a día que nos va consumiendo. Sí, ya se escucha. Es que creo que tengo que dejar Vamos abierto a mi iniciar. micrófono. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presente nuevamente con ustedes. Bienvenidas a todas. Y en esta tarde vamos a hablar de una situación que nos ocurre a casi todas las mujeres. Prácticamente a todas las personas nos ha pasado que nos llegamos a preocupar. ¿Por qué? Por las situaciones de la vida, porque la vida significa diferentes situaciones que a veces son difíciles, quizá por situaciones de salud, por dinero, falta de él o exceso de él, por situaciones con los hijos, el mismo trabajo o el día a día que nos va consumiendo y nos puede llegar a consumir y nos llega a generar cierta tensión o cierto estrés. Eso nos hace preocuparnos o estresarnos por situaciones. Em, Esta preocupación la Biblia la llama el afán. A veces, al tener tantas cosas que hacer, a tener tantas cosas en la cabeza, como mujeres nos podríamos llegar a afanar o a preocupar de más por estos problemas.
que están ocurriendo, quizá porque no nos alcanza el dinero, quizá porque hay situaciones de enfermedad en la casa, y nos llegamos a preocupar de más o nos llegamos a preocupar en si realmente estamos cumpliendo todas las cosas como debemos, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Sin embargo, en su carta a los filipenses, Pablo nos escribe, por nada estéis afanosos. Y cuando Pablo habla de esto, lo dice como un mandato, como algo que tenemos que hacer. Dice Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y de este pasaje es del que vamos a hablar en esta tarde. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, lo dice como un mandato, como una instrucción y no como una opción o como una opinión. No nos está preguntando si quieren, pueden afanarse por ciertas situaciones y si quieren, no, sino nos está diciendo que no hay nada que valga la pena para que nosotras nos preocupemos de forma excesiva o de forma constante. Entonces, nosotros no debemos preocuparnos demasiado por ninguna situación cotidiana en la vida, porque muchas veces son situaciones que no podemos controlar y quizás sí pasan mucho tiempo en nuestra mente. Entonces, afanarnos a ese grado es querer tener el control de la situación cuando ese control no lo tenemos nosotras, sino lo debe tener Dios. Pero entonces, ¿cómo debemos de nosotras sobrellevar estas preocupaciones del día a día? Si nos dice Pablo que no debemos estar afanadas, que no debemos estar preocupadas, pero ¿saben qué? Si nos dice cómo debemos de llevar este tipo de preocupaciones, y es lo que vamos a ver en este día, cómo debemos de preocuparnos, cómo debe ser nuestra preocupación según lo que nos dice Pablo. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. Y lo primero que nos dice Pablo es que tenemos que hacer un reemplazo. Tenemos que reemplazar nuestro afán por oración. Lo primero que nos dice es que tenemos que hacer un traslado de la carga. O sea, que todos esos pensamientos o todo ese afán, esa sobrepreocupación que estamos teniendo, debemos de trasladarla a otro lugar. Y no significa que dejemos de sentir o que no nos importe nada en la vida, porque no significa que ya no me va a importar mi casa, o ya no me va a importar el trabajo, o mis problemas, o mi salud, etcétera. No significa que cuando nos afanamos es que estamos intentando resolver ciertos problemas, ciertas situaciones con nuestra fuerza, que a veces es, o en su mayoría, es limitada. Nuestra fuerza no puede resolver todos los problemas. Y hay problemas o situaciones que requieren una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque aunque somos mujeres muy fuertes que podemos hacer muchas cosas, que podemos llevar un hogar, que podemos trabajar, que podemos hacer muchas, somos amas de casa, trabajamos, atendemos, hacemos muchas cosas en el hogar. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero hay otras que no podemos controlar. Entonces, tenemos que trasladar esas cargas o esas situaciones hacia otro lugar que ya nos tiene en nuestra mente. Como dice Pablo, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Bueno, entonces, esas peticiones tienen que ser conocidas. ¿Por qué? Porque cuando nos afanamos, cuando nos preocupamos demasiado por una situación, estamos sobrepensando en esa situación, entonces estamos gastando nuestra energía, estamos malgastando nuestra energía, porque nosotras, nuestra fuerza, nuestra energía, la estamos enfocando en nuestros pensamientos de cómo vamos a solucionar esas situaciones, o estamos pensando en posibles opciones o hacia dónde iría esa situación y estamos gastando nuestra energía en eso. Pero la oración es nuestra energía enfocada en una forma positiva, porque estamos trasladando nuestra energía, nuestra carga hacia otro lugar. Cuando nos afanamos, intentamos cargar
esos problemas que muchas veces son demasiado pesados para nosotros. En cambio, la oración es la forma de trasladar esos problemas hacia otro lugar, hacia los hombros de Dios. Dice, cuando dice, sean conocidas, ¿verdad? Que le demos a conocer a Dios esas peticiones o esas situaciones que nos están afanando, que nos están estresando o preocupando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entregarle ese afán, esas cargas, vamos a entregarle ese paquete a Dios. Jesús nos dice en Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor ya nos dice que podemos entregarle a Él nuestras cargas, nuestras situaciones, y Él va a ayudarnos a cargar ese paquete. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil de llevar. Sin embargo, el afán y que nosotros estemos cargando con esas preocupaciones, ese estrés, eso nos hace afanarnos y ese es un yugo que Satanás nos intenta poner y es pesado y nos desgasta. ¿Por qué? Porque llevar todas esas situaciones en la mente y tener todos nuestros problemas eh, intentando resolver por nosotras mismas nos desgasta y nos cansa. Sin embargo, cuando nosotras oramos, cuando nosotras le entregamos las situaciones a Dios y le decimos, aquí está esta carga que yo tengo, Él nos va a ayudar a sobrellevarla. Y podemos decir, o sea, quizá no vamos a entender cómo es que Él lo va a hacer, pero decirle, mira, Dios, que esta situación, ya sea de salud, de dinero, de algún problema, de algún pleito, de alguna situación que yo no puedo resolver, que es muy grande para mí, te la entrego y tú te vas a encargar de solucionarla. Yo confío en ti y tú vas a decidir cuándo y cómo la vas a solucionar. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de oraciones y le entregamos esas situaciones a Dios, cuando terminamos de orar, sentimos una paz y un peso que ya no está sobre nosotras. ¿Por qué? Porque le hemos entregado ese paquete a Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hacemos una oración, se lo entregamos a Dios, esa carga ya no está sobre nosotras, sobre nuestros hombros. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Dice también Pablo, que tienen que ser en toda oración y ruego. Eso significa que tiene que ser de forma constante y perseverante, porque dice que todos nuestros asuntos vamos a llevarlos a Dios. No hay ninguna área de nuestra vida que a Dios no le importe. A Dios le importa todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y por eso es que nosotros debemos de llevar en oración todo lo que nos pasa. Cuando nosotros oramos, dice aquí en toda oración y ruego, cuando nosotros oramos, es nuestra oración constante del día a día. Se refiere a esto, ¿no? A que nosotras tenemos una oración constante con Dios, un diálogo que tenemos continuamente. Cuando nosotras le contamos lo que nos sucede, cuando son nuestras oraciones al inicio del día, al finalizar el día, cuando vamos a comer, cuando todas esas oraciones son nuestra comunicación constante. Y cuando habla de ruego, es una súplica específica. Aquí es cuando nosotras vamos a ser más detallistas en las situaciones, vamos a ser más detalladas. Porque aunque Dios ya sabe lo que necesitamos, Él ya conoce nuestras situaciones, como dice Mateo 6:8, Él quiere que también nosotras le digamos esas necesidades, que se las digamos, que las hagamos saber, porque el acto de que nosotros le expongamos nuestras situaciones, que seamos honestas, que seamos sinceras, que le digamos, mira, eso es lo que sucede y eso es lo que siento, eso es lo que me falta y eso es lo que deseo. Esto es lo que nos muestra a nosotras primero la dependencia que tenemos de Dios, pero también le muestra a Él que estamos, eh, que somos humildes para aceptar que no lo podemos todo y que lo necesitamos a Él. Entonces, cuando dice
en toda oración y ruego es porque eso tiene que ser de forma constante. No podemos rogarle una sola vez, sino que tenemos que estar en constante oración, en una oración perseverante, en una oración profunda, con un ruego constante. Cuando nosotras oramos de esta forma, rogándole por nuestras situaciones, es cuando, eh, al terminar nuestras oraciones, es cuando sentimos esa carga que se va de nuestros hombros, porque le hemos entregado todo lo que sentimos y todo lo que pensamos a Dios. Y entonces Él ya la puede sostener esa nueva carga o esa carga que nosotros teníamos. Entonces, tenemos que hacer esto, reemplazar esos pensamientos, esas preocupaciones o ese afán con una oración constante y perseverante. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Pues lo segundo que debo hacer, según lo que nos dice Pablo, es agradecer en medio de la tempestad. Y tenemos que agradecer aún cuando las situaciones todavía no estén solucionadas. Y eso es bien difícil, porque muchas veces nosotras estamos acostumbradas a agradecer cuando ya las situaciones se han solucionado, no cuando estamos en medio del problema, ¿verdad? Cuando estamos en medio del problema, lo último que pensamos es en agradecerle a Dios, sino que agradecemos cuando ya Dios nos ha librado de las situaciones. Pero dice Pablo, que nuestras peticiones sean hechas con acción de gracias. O sea, esta oración, este ruego tiene que ser con acción de gracias desde el momento en el que le estemos pidiendo en, este, en nuestra situación, en nuestro problema. Entonces, aunque a veces sea difícil, porque es más sencillo agradecer cuando ya no hay ningún problema, es necesario que hagamos esta parte de agradecer anticipadamente, porque tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar y nos va a dar esa solución. Esta, este agradecimiento anticipado muestra una fe que aunque nosotras no tenemos ahora es que una respuesta, celebramos que no estamos solas, que tenemos a Dios en medio de la situación. No es que seamos masoquistas o que digamos, bueno, vamos a celebrar que estamos en dificultad, no, sino que sabemos que tenemos un Dios que está en esas situaciones y que nos va a cuidar y que nos va a ayudar y que nos va a librar de esa situación. Y aún en medio de los problemas, nosotros sabemos que estamos eh, con un Dios vivo que nos va a ayudar. No estamos solas como el mundo está sin Dios, sino que nosotras estamos acompañadas y que aunque no sabemos en qué momento o cómo lo va a solucionar, Él lo va a solucionar en su tiempo. Y esto, como les decía, nos muestra la fe, nos muestra que confiamos en Él, que damos gracias antes de saber si Él nos va a contestar sí o si nos va a contestar no, o si nos va a contestar todavía no, espérate un ratito más. Entonces, aunque esa respuesta sea no, o aunque esa respuesta sea sí, pero después, más tarde, espera, eh, nosotras confiamos en que sea la que sea la respuesta de Dios, pues Él va a darnos lo que sea mejor para nosotras. Él es bueno, Él es fiel y Él nos va a dar lo que necesitemos. Él es el que tiene el control, aunque en el momento de la situación, aunque en el problema, en el momento de la tempestad, pues no lo entendamos, no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero vamos a mostrar nuestra fe agradeciendo anticipadamente al entender que Él es el que va a solucionar en el momento en el que Él lo decida. Y vamos a agradecer sin importar la respuesta que Él nos dé, porque entonces le estamos quitando ese poder o esa relevancia a nuestra ansiedad o a nuestra preocupación o a nuestro afán y le estamos dando el poder a Dios, que Él es el que tiene el control y no la situación, o sea, no el problema es el que nos va a controlar a nosotras, sino es Dios el que va a controlar nuestro ánimo y en lo que vaya a pasar. Entonces,
vamos a confiar, sea cual sea la respuesta. Y además, la gratitud, cuando nosotros agradecemos, nos recuerda lo que sí es importante. Porque pues, cuando nosotras estamos afanadas, cuando nosotras estamos preocupadas, esa preocupación o ese afán nos hace enfocarnos en situaciones que no son buenas, que no son positivas, en situaciones que nos llevan a un círculo vicioso de lo que nos falta, de lo que podría salir mal. Cuando nosotras estamos pensando constantemente en un problema, en una situación, probablemente pensemos en posibles eh, consecuencias de ese problema. O quizá esto que está pasando, podría pasar esto, podría pasar lo otro. O esto que me hace falta. Entonces comenzamos a pensar en, es que me hace falta mi salud, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Entonces vamos pensando siempre en lo que nos hace falta o en las posibilidades de lo que podría salir mal con esa situación, ¿no? Siempre estamos pensando en las opciones y nosotros no tenemos control de esas soluciones o esas opciones o esas conclusiones. Entonces, cuando nosotros agradecemos, la gratitud es un arma espiritual que nos obliga a mirar en las cosas positivas. El primero, nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios que en el pasado ha estado con nosotras. ¿Por qué? Porque el afán tiene memoria corta. El afán se olvida de que ya somos salvas, se olvida de las bendiciones que tenemos, se olvida de que antes ya hemos salido de situaciones parecidas. Por ejemplo, si tenemos una situación económica, eh, podríamos, el afán nos hace pensar qué va a pasar si no tengo para pagar esto, si no tengo para comer, si no tengo para esto. Pero cuando nosotros pensamos en agradecer, agradecemos y pensamos entonces en lo que Dios ha hecho antes, en la fidelidad de Dios que se ha mostrado anteriormente. Por ejemplo, que en algún otro momento de nuestra vida también hemos pasado por una situación parecida de economía y Dios también ya nos ha sacado de ese problema, ¿no? Y comenzamos a pensar y comenzamos a preguntarnos, ¿me ha fallado Dios anteriormente en otros problemas? ¿No me ha proveído o provisto antes cuando no tenía? O, por ejemplo, cuando estaba yo triste, no me consoló Dios antes, no consoló mi corazón, no me, o en situaciones de enfermedad, no antes Él ya me ha levantado de estas situaciones de salud, no antes Él ya me ha curado, no yo he vivido ciertas situaciones y Él ya me ha sacado de esas situaciones. Pues sí, antes Él ya nos ha demostrado su fidelidad, Él ya nos ha demostrado que es poderoso y que tiene la autoridad para sacarnos de nuestros problemas. Entonces, cuando nosotros agradecemos, nos vamos hacia mirar esas situaciones que Dios ya ha hecho antes con nosotras, pero también nos hace ver las bendiciones que tenemos actualmente, porque entonces abrimos nuestros ojos a lo que ya tenemos, ya somos salvas, tenemos una vida, tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos la comunión con nuestros hermanos, tenemos un plato de comida este día, tenemos muchas bendiciones en nuestro día a día. Quizá no tenemos salud, pero tenemos otras bendiciones. Quizá no tenemos dinero, pero tenemos salud, pero tenemos otras bendiciones. Entonces, cuando nosotras agradecemos, podemos recordar lo que Dios ya ha hecho antes, de donde Él nos ha salvado antes, y también nos hace hacer un inventario de las bendiciones. Entonces, cuando vemos todas las cosas que sí tenemos, ese problema que parecía muy grande, nos comienza a parecer más pequeño, comienza a enfocarse en perspectiva a nuestras bendiciones, a todo lo que tenemos actualmente, porque ahora que ya somos parte de su reino, ya somos parte del pueblo escogido, entonces ya somos salvas. ¿Qué más necesitamos si ya somos salvas? Entonces las bendiciones se hacen mucho más grandes que todos esos problemas que podamos tener en este mundo. Entonces el agradecimiento
es un arma bien poderosa, es un arma espiritual que podemos utilizar cuando estemos en medio de la tempestad. Pero ¿qué otra cosa debemos hacer cuando estemos en preocupación? ¿Cómo debemos de preocuparnos? Bueno, ya, esta es una conclusión. Si yo reemplazo mi afán por oración y si yo agradezco en medio de la tempestad, entonces voy a recibir una recompensa que es indescriptible, es un regalo irracional. Y dice la palabra, dice Pablo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice que vamos a recibir una paz, pero una paz distinta a la del mundo, porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una paz que podamos obtener del mundo, sino es una paz distinta. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es una paz que tenemos condicionalmente. Porque en el mundo, si tú tienes dinero, pues estás tranquilo, estás en paz. Si estás sano, si no tienes enfermedades, pues estás en paz. Si tu familia está bien, no tiene ninguna situación, entonces estás tranquilo y estás en paz. Pero qué frágil es eso, ¿verdad? Qué frágil son las situaciones de este mundo, porque se rompen fácilmente, porque fácilmente vuelves a quedarte sin dinero, fácilmente vuelves a quedarte sin salud, fácilmente tu familia vuelve a estar en problemas. Y entonces, si tu paz depende de esas situaciones del mundo, cuando te quedes sin dinero o cuando te quedes sin salud, ya no vas a estar en paz, ya no vas a estar tranquilo porque tu paz va a depender de algo frágil como es el mundo, algo que es condicional. Entonces, la paz de Dios es distinta porque es de una naturaleza divina, es una paz que podemos tener a pesar de las circunstancias, sobrepasa todo entendimiento o toda lógica. Eso significa que podemos estar parados en medio de la situación, en medio de la tormenta, y aún así vamos a sentir una calma inexplicable. Podemos tener una tormenta financiera, le debemos a todo el mundo. Podemos tener un diagnóstico médico muy complicado o incierto. Podemos tener una situación familiar muy fuerte y aún así sentir una calma, una paz, una tranquilidad inexplicable. Y esa tranquilidad no tiene sentido para el que te ve. A veces ni siquiera para ti misma. Es una mm, paz irracional. Y no significa que carezca de conciencia, sino que sí es posible entenderla, pero va más allá de nuestra habilidad de entender conscientemente a través de nuestra mente. Y es muy difícil de explicar, sino que eso para que se entienda tiene que ser experimentado. Es un regalo que solo se puede entender al experimentarse. Solo cuando tú estás en medio de una situación así de difícil, pero tu corazón está en paz, está tranquilo, es cuando tú lo puedes entender. Y es muy difícil de que no puedas explicar, lo tienes que pasar para que puedas comprender este regalo tan hermoso que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces hasta de los mismos hermanos que podemos no entender, como un hombre o una mujer, un hermano o una hermana, que está en una situación tan difícil, aún así vive tranquilamente, vive en paz, confiando en que Dios es el ancla de su vida. Pensemos en, en un barco, en un barco en medio de una tempestad, en medio de un huracán o una tormenta. Ese barco tiene un ancla, a pesar de que todo está alrededor, hay olas, vientos, truenos, el barco no se hunde porque tiene un ancla que está eh, hasta abajo, bien cimentada. Si esta ancla está bien fuerte, entonces ese barco no se va a hundir, no se va a voltear. Esa paz que tenemos los cristianos cuando estamos atravesando situaciones difíciles, es el ancla, esa ancla es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, que nos hace entender que no es el fin del mundo, que aún cuando estemos en esas situaciones tenemos que estar tranquilas porque tenemos una ancla,
no es un Espíritu Santo, tenemos a Dios en nosotras. Y que aunque todo lo que esté alrededor de nosotras esté cayéndose, y aunque en el mundo exterior la tormenta nos ruge bien fuerte, nosotras estamos tranquilas, estamos en una serenidad. ¿Por qué? Porque Dios nos está cuidando, nos está protegiendo. Y nos ha dado ese Espíritu Santo que nos ancla, que nos da esa tranquilidad. Pero además, ese regalo, esa paz que nos da Dios, dice Pablo, que guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. Cuando aquí dice la palabra guardará, este, se refiere a un centinela o a un guardia militar, en su palabra original, que es un custodia o alguien que cuida. Una prisión es un soldado, un guardia, un centinela. Y Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. Él sabe de lo que está hablando, sabe que está hablando de un guardia. Pues dice, la paz de Dios es nuestra guardia personal, Él nos va a guardar. Entonces, ¿de qué nos va a guardar? Pues eso, el afán, la ansiedad, el temor, la preocupación, todas estas situaciones, el estrés, el día a día, todos estos pensamientos son parte de las armas que utiliza el enemigo para atacarnos. ¿Cómo nos ataca a las mujeres? Desde dos formas distintas, desde nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón ahí están todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, ahí está nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestra amargura. Entonces, cuando el afán o la preocupación o el estrés se apodera de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, las mujeres muchas veces pueden andar tristes, pueden estar amargadas, pueden estar desesperadas, enojadas siempre, pero cuando tenemos esta paz que sobrepase todo este entendimiento, este guardia, este custodio va a cuidar nuestro corazón de esos sentimientos negativos y esta paz va a proteger nuestros sentimientos, va a proteger nuestro corazón y no nos va a dejar que caigamos en una tristeza paralizante o en un pánico o en un enojo o en una amargura, sino que nos va a cuidar de no caer en esos sentimientos negativos. Y también estas situaciones pues nos atacan nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra preocupación, porque nuestra mente es un campo de batalla donde nosotras estamos constantemente pensando en posibles situaciones, ¿no? Cuando tenemos un problema, quizá el enemigo viene y nos susurra, y si no funciona, y si no puedes, y si no eres capaz, y si te enfermas, y si pasa esto, y si pasa lo otro. Entonces, todos esos y sí, nos hacen que nuestros pensamientos nos hagan que nos torturemos a nosotras mismas. Pero cuando nosotras hacemos todos estos pasos, oramos, agradecemos y Dios nos da su paz, nos va a guardar nuestros pensamientos, va a guardar nuestros pensamientos y la paz va a actuar como un filtro, va a ahora sí que silenciar esas voces y nos va a devolver una claridad. Vamos a ver lo que es real, lo que es de verdad, no los y si pasa eso y si pasa eso, sino lo que realmente está pasando. Nos va a dar sobriedad en medio de todos esos pensamientos, porque muchas veces podemos pensar cosas que no son por estar en afán, por estar en estrés, por estar ahora sí, en sobrepensamientos. En cambio, cuando nosotros estamos en paz, vamos a ver las cosas realmente como son, vamos a verlas claramente. Pero esta guardia, este guardián no es automático. Este opera bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo. Esto nos lo entregó Dios a través de su Espíritu Santo. Pero nosotras, para que tengamos esa paz y este guardián, tenemos nosotras que entregarles nuestro afán a través de la oración y la gratitud, como ya lo vimos. ¿No? Entonces, así es como Dios nos cuida y nos protege. Entonces, hermanas, en conclusión,
de acuerdo a lo que nos dice Pablo, nuestra preocupación debe ser reemplazada por oración. Debemos reemplazar toda nuestra preocupación, dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Tenemos que estar constantemente orando y rogando, abriendo nuestro corazón a Él para que Él conozca todas nuestras situaciones, pero también debemos estar agradecidas, ¿verdad? Con toda, con todo agradecimiento, aún en medio de las situaciones, aún en medio de la tempestad, tenemos que confiar de que Dios nos va a cuidar, porque ese agradecimiento nos va a cambiar la mentalidad y nos va a mostrar las bendiciones que sí tenemos y que dejamos de pensar y de queremos darle poder a todo eso que nos falta, a esos problemas que nos están queriendo atacar. Y cuando hagamos esto, entonces vamos a recibir una recompensa indescriptible, que es esta paz inexplicable que nos va a hacer mostrar a Cristo en nuestra vida. Ese es nuestro mejor testimonio, mostrarnos en paz en medio de las situaciones. Y esta paz nos va a ayudar a ser cada día mejores hijas de Dios. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para todas y que Dios nos bendiga. Gracias. Bueno, pues esta fue la clase de nuestra hermana Ceci. Es momento de abrir sus micrófonos por si quieren compartir algo. Es momento, por favor, las escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola, Ari, buenas tardes. Adelante, Ah, Ari. estaba analizando lo de el afán. ¿Cuántas veces nos afanamos? ¿Cuántas veces nos van las horas del día, el tiempo, pensando en afanarnos en algo que no está bajo nuestro control, que no podemos hacer nada o no lo podemos cambiar? Si de verdad le entregáramos esa carga al Señor, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestra vida tendría mucha paz, como nos dice la hermana en la clase. Tendríamos una verdadera paz y le dejaríamos el control total de nuestra vida al Señor. Gracias por la clase. Ay, totalmente de acuerdo, Ari. Totalmente. Tali, vi que abriste tu micrófono. ¿Quieres hablar? Perdón, Lili, fue aquí mi niño que tenía el teléfono en la mano. Ah, no te preocupes. Perdón, Está mira, bien. aquí está. Gracias, Lili. Gracias. Bueno, pues la verdad a mí hoy esta clase me cayó como anillo al dedo porque hoy tengo una situación donde justamente creo que me estaba afanando con algo que a lo mejor el Señor no quería darme y pues les pido su oración el día de hoy por esta situación. El Señor sabe cuál es y pues les agradezco a todas estar aquí en la clase. Espero que haya sido edificante, que el Señor siga hablando a nuestras vidas, que el Señor pues nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar, en qué tenemos que confiar, en qué cosas tenemos que soltar, porque definitivamente no dependen de nosotras, ¿verdad? La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta y pues el Señor abre y cierra puertas. Entonces, pues que Dios las bendiga. Muchas gracias por estar aquí y vamos a orar para terminar la clase. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, gracias por la clase, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, gracias por realmente tomar el control de ellas, aunque muchas veces pues nosotros no lo veamos. Te pedimos, por favor.